Hola, hola, bienvenidos a todos, bienvenidos a un episodio más de ApoRam. Le damos gracias a Dios por tener el privilegio de estar nuevamente acá con todos ustedes y obviamente también a los directivos de EduCanal que nos brindan este hermoso espacio para compartir y hablar de nuestro deporte, ¿verdad? Este deporte que nos apasiona, contar un poquitito de las historias, de las experiencias y de todo lo lindo que nos regala este deporte. Bueno, hoy tenemos el privilegio acá de recibirle nuevamente a una persona que está trabajando mucho por el deporte, por el trail, que está haciendo mucho, que está ayudando a los atletas a crecer. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el profe Hugo Ortiz. Hola, profe, bienvenido de nuevo acá al estudio. Muchas gracias por la invitación, buenas noches. No, gracias a vos, profe. Bueno, hoy... como quedamos la última vez que te dijimos que te íbamos a volver a invitar para hablar netamente de lo que es Hugo Ortiz, el famoso Panto, ¿verdad? Y bueno, tenemos muchísimas preguntas para vos, profe. Pero queremos arrancar y comenzar, ¿verdad? De quién era Hugo Ortiz, quién era Panto antes de meterte en este deporte. Si nos contaba un poquitito eso. Importante pregunta, realmente interesante. Muchos ven los resultados, pero no saben por todo lo que se tuvo que pasar todo este tiempo de formación, sobre todo en mi persona, para poder después transmitirle eso a mis entrenados. Soy un padre de familia, tengo una hija de 15 años, 16 años, y empecé a involucrarme más en este deporte cuando empecé allá por el 2018. Sí, 2018, hacer atletismo, fondo sobre todo, 5K, 10K. Y bueno, ahí fui involucrándome un poco más, ¿verdad? En ese momento trabajaba en un medio de comunicación como informático, parte de técnica y redes, sistemas. Y bueno, a la par que hacía como todos, trabajar, dedicaba por lo menos 2 horas al día de tiempo para ir al gimnasio, ir a entrenar en la pista de la SND cuando tuve un entrenador. Antes corría por lo que Dios es grande, nomás me ponía los calzados como todo y salía a correr. Antes no teníamos mucha facilidad de entrenador como hay ahora, así que empecé como todos. Porque, para aclarar nomás, profe, vos también, bueno, seguís corriendo, ¿verdad? Pero antes lo hacía con más frecuencia, con mucha más preparación. Eras fisicoculturista también, profe. Sí. Contanos también esa parte, ¿verdad? Sí. De Sí. cómo eras antes, después, bueno, obviamente te metiste de lleno a este deporte, ¿verdad? El running, que también lo vamos a hablar. Pero seguramente fuiste sorteando también varios obstáculos para llegar hasta acá, ¿verdad? Sí, realmente sí. O sea, estuve vinculado a lo que es la actividad física desde temprana edad, pero no, nada que ver con atletismo ni nada. Era más de ir al gimnasio, me gustaba cuidarme en el sentido de mi aspecto físico, más de 10 años haciendo entrenamiento en gimnasio. Llegué a un alto nivel ya cercano a lo que es la parte competitiva de culturismo, pero llegué hasta el donde quería y como quería verme estar físicamente, hasta que después ya ¿Y cómo tuve fueron, que profe, pasar de eso al atletismo. esos primeros pasos en el mundo del deporte, específicamente del running? O sea, Mm. ¿cómo llegó a tu vida eso? Y dijiste, bueno, esto me gusta, me apasiona. Y bueno, hoy día soy un entrenador ya profesional. Pero, como te digo, fuiste quemando también etapas. ¿Cómo arrancó eso? Sí, de hecho que las veces que salía a correr, cada vez me interesaba más lo que era el deporte en sí, ¿verdad? Sobre todo competencias de ruta. Y bueno, las veces que iba a algún entrenamiento en la Secretaría de Deporte, veía los grupos de entrenamiento dentro de la pista. Y ahí veía que tenían sus entrenadores y la forma que entrenaba me interesaba, me gustaba, me llamaba la atención, pero tampoco era como para entrar de lleno a lo que es la modalidad. Pero sí me llamaba la atención. Empezaba a involucrarme de a poco con el tiempo, me iba a las carreras ya a participar. Sin objetivos pretenciosos, obviamente, como todos queremos participar nomás.
Hasta que después uno se involucra más y dice, necesito un profesional que realmente me haga evolucionar. Entonces, uno va teniendo amigos en las redes. Bueno, cuando eso, uno le invita, vení, vamos a entrenar, sumate con nosotros, mi entrenador te va a ayudar. Y bueno, así fue empezando todo y bueno... ¿Y en qué momento, profe, descubriste tu verdadera vocación de decir, quiero ser un entrenador, quiero formar atletas? ¿En qué momento de tu vida hiciste un clip y dijiste, esto es lo mío? Realmente, bueno, a medida que uno va involucrándose en esto, ve cosas y quiere buscar un cambio para mejor dentro de lo que da sus posibilidades. Entonces hay que tener también la vocación de servicio y bueno, yo encontré mi vocación de servicio a través del deporte para ayudar a las personas, porque era totalmente otra cosa lo que hacía. Entonces dije, ¿qué puedo hacer yo para mejorar en algo? ¿Verdad? Las condiciones o realmente lo que era un acompañamiento real a los atletas, porque tenían compañeros o tenía conocidos míos que no podían acceder a qué sé yo, a una planificación o a ir a unos entrenamientos y querían los famosos tips. Sí. Y entonces uno tiene que prepararse también para poder acompañarle a alguien en lo que es su preparación. Y bueno, a futuro también quería, bueno, yo también puedo ver la forma de ayudar a otros, ¿verdad? Como a mí me ayudaron. Y así fue que empecé a estudiar, a prepararme como profesional. Y bueno, y después empecé a decir, bueno, voy a empezar a formar mi propia camada de atletas, ¿verdad? Y recordás, pero profe, ese tu primer atleta, el que empezaste a entrenar, ¿verdad? Porque uno ve de repente ya ahora que obtuviste ya muchos resultados, pero si recordás un poquitito ese inicio ahí de abajo, decís, hoy arrancamos y no sé, tu primer atleta y no es fácil, no es fácil empezar ahí de cero y lleva todo un proceso eso, profe. Lleva bastante. De hecho que, bueno... El primer atleta que acompañé, no necesariamente como entrenador, sino como un soporte, como un guía, como alguien que controla los tiempos, las pausas, los ritmos y te acompaña, ¿verdad? Porque no todo es tirar planes, como siempre digo. Siempre tiene que haber alguien que también te acompañe. Es famoso tu dupla de entrenamiento, ¿verdad? Ese atleta se llama Héctor Siliero. Él es... El grande Héctor Siliero. Él es el motivo por el cual yo soy entrenador hoy en día. Ese fue el primer atleta que me... Un saludo de paso a Héctor. El gran Héctor Siliero, fondista y también ultra trail. Así que él me impulsó realmente a prepararme porque para poder acompañarle mejor y entender mejor lo que él hacía, me involucré más y en eso justamente. Y seguramente al arrancar uno tiene sueños, tiene metas que cumplir y seguramente en algún momento pasó por tu cabeza decir, mira, yo quiero explotar esto, quiero que esto llegue a lo más alto, ¿verdad? Y hoy día tener varios atletas elite en tu team, ¿verdad? Ahí entrenando, ¿verdad? Yo creo que es una satisfacción enorme para vos. Entonces, si nos contás también ese proceso de... que no es fácil arrancar, manejar personas, caracteres, planes de entrenamiento. De hecho que, bueno, primeramente en mi etapa como dirigente de club, también estuve como vicepresidente en un club de atletismo y desde ahí empecé a captar talento, como se dice. Empecé a traer atletas a nuestro equipo en donde pudimos empezar a prepararles. Varios de ellos muy conocidos hoy en día. Tenemos a Andrés Aracho, a Clara Cubilla, a Blanca Alderete, a Francisco Silvero, a Fernando Cabrera, Roney se fue sumando después y todos los demás después, pero de esa camada de hace unos 3 años aproximadamente, 3 a 4 años, fueron atletas que fuimos captando con el tiempo. De hecho que algunos atletas ni siquiera hacían trail, la gran mayoría no hacían ni trail y con suerte corrían en 5 kilómetros, 10 kilómetros. O sea, fueron atletas que fuimos captando justamente con la intención de formar una camada de atletas para el futuro. Si bien no empezaron su proceso como la mayoría que quiere llegar al alto rendimiento a partir de los 12, 14 años, fueron atletas que pudimos acompañar con el tiempo y que fuimos formando año tras año y ellos fueron realmente la primera camada de lo que somos hoy o de lo que yo soy como entrenador
ellos son mi currículum, por decir así. Y hoy prácticamente tenés una comunidad de atletas, si bien tenés varios atletas elite, también tenés atletas de todo tipo de niveles también. Y uno también tiene que saber manejar eso, porque Sí. no debe ser fácil ya para un elite que un principiante, ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho que, bueno, a nuestros principios como equipo, siempre tratamos de primeramente buscar la eficiencia, buscar el rendimiento. Pero hay atletas que después van entrando al equipo, pero tienen que empezar a otro ritmo, con otro enfoque. Y siempre tratamos de mantener ese equilibrio de lo que somos, ¿verdad? De lo que es nuestra identidad. Siempre encaminándoles también a que conozcan su máximo potencial. Si bien algunos ya no van a llegar a un alto nivel muy competitivo, de repente algunos ya tienen una edad de superior de los 30, 40 años, también se puede llegar a evolucionar, siempre y cuando sean entrenables. Porque para un atleta poder encaminarle tiene que ser primeramente entrenable, tiene que saber escuchar al profesional. Una vez que se somete a un profesional, tiene que someterse a todo lo que eso requiere, ¿verdad? De cambiar muchas veces de distancia, saber cuándo no competir, saber en qué momento competir y muchos otros factores que hay que tener en cuenta. Bueno, y muchas veces está el entrenador, ¿verdad? Detrás de los resultados, ¿verdad? Cuando uno ve los atletas en los podios con las medallas, pero detrás de eso hay mucha preparación, profe. Sí, bastante realmente. Tanto en mi preparación profesional como para también de mis entrenados, hay una larga Claro, de repente, preparación profe, para a lo todo. que voy es lo que la gente no ve, Sí, ¿verdad? Muchas veces uno va a las competencias y ve a los atletas, ve los sí, resultados, el desempeño, pero muchas veces la gente no ve el trabajo del entrenador y obviamente el trabajo del atleta que hay detrás. Entonces, contar un poquitito de que no es fácil llegar a los resultados, a eso es lo que voy. sí. De hecho que para llegar a un buen rendimiento a futuro, el atleta tiene que someterse a mucha presión. Y saber sostener esa presión es lo que te va a hacer llegar o no a lo que es el alto rendimiento a futuro o tener rendimiento. Realmente el alto rendimiento son los hábitos. El alto rendimiento es una persona que se entrega 100% al proceso y va encaminado para el futuro. Es un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Toda vez que cumpla ciertos requisitos. Pero tiene que entregarse al proceso. Tiene que saber parar cuando hay que parar. O sea, tiene que saber escucharle al entrenador. Ese es un problema que tenemos muchas veces con atletas que viene ya con un chip. Viene con un chip de afuera y te dice, profe, yo quiero que me ayudes a mejorar porque siento que puedo mejorar más. Y quiero correr una media maratón y entreno hace 2 meses. O corrí la media maratón de la mica y quiero ahora para la mía, quiero bajar mi marca. Y nunca antes hizo un proceso. Entonces ahí hay que saber tomar una decisión. ¿Querés un entrenador? Si vas a contratar a un profesional, tenés que someterte a ciertos requisitos. Si no tenés una base, si no tenés una preparación ya de tiempo, no podés correr largas distancias. Claro, porque muchas veces queremos los resultados a Sí, corto plazo, ¿verdad? sí, Y sí, de repente es a veces un poco complicado eso. Hay sí, que pasar por los procesos, profe. sí, Como se dice, tener un plan de sí, entrenamiento, la importancia de un plan de entrenamiento, profe. sí. De hecho que, eso también es un punto muy importante de la pregunta. De hecho que el plan no hace al atleta. Eh, el atleta se hace con otros factores realmente, porque si no, yo le doy un plan a 100 personas y esas 100 personas a 20 le va a servir, o a 10 capaz que le sirvan en un futuro. Eh, el plan tiene que ajustarse al atleta, no el atleta al plan. Partiendo de esa base, entonces, para cada atleta hay un propósito, que cada entrenamiento tiene un propósito. Algunos tienen que primeramente bajar de peso, entrar en su peso ideal para tal distancia, tener una base, una adaptación base. Para mí, un atleta que no tenga por lo menos 2 años de base no puede correr larga distancia. Mínimo, mínimo, sobre todo trail. Para mí un atleta que está corriendo un campeonato de 7 kilómetros o de 6 kilómetros su primer año no tiene que correr otra distancia. Por ahí en el segundo año puede saltar a 14, por ahí el tercer año ya puede ir a una distancia mayor, siempre y cuando teniendo en cuenta la base que tiene el atleta. Si es un atleta que tiene base y tiene condiciones,
puede en 1 o 2 años correr una larga distancia. No hablo de ultra, larga distancia. Ahora, ultra distancia, ahí sí cambia. En ultra distancia tenés que tener mucha base, mucha preparación y muchas condiciones físicas. Hay atletas que ya vienen con más condiciones físicas que otras. Y acá son los, los alumnos, bro. No debe ser fácil. Yo valoro mucho realmente el trabajo de los entrenadores. Porque no debe ser fácil manejar todo tipo de carácter, personas. ¿Cómo es la vida de un entrenador? ¿Cómo es tu día a día, profe? Porque si bien tenés muchos atletas, es planificar. Yo valoro mucho también lo tuyo, que vos estás mucho presencial con los atletas, que me parece que es algo fundamental, ¿verdad? Pero ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo es tu día de entrenador, verdad? Seguramente a 1000. Sí. De hecho que el día empieza... No hay descanso. El entrenador no tiene descanso. La mente del entrenador realmente no descansa. Si bien cuando uno se enfoca 100% a entrenar, ya uno mismo ya no se entrena. Se entrena cuando hay tiempo, realmente. No te voy a decir, tener familia y todo lo demás, ya es difícil hacerse de tiempo, ¿verdad? Nosotros tenemos un promedio de 80 atletas dentro del equipo, donde la gran mayoría, más del 50%, son atletas de clubes. Los clubes quieren rendimiento, los atletas quieren resultados. Entonces, no hay tiempo para desperdiciar, ¿verdad? Ya yo tengo 41 años, o sea que ya todo lo que quería haber hecho o hubiese querido hacer como deportista ya tenía que haber hecho en su momento, no ahora, en donde mi rol como profesional es que el atleta llegue al alto rendimiento o que tenga un rendimiento óptimo, ¿verdad? Sobre todo los atletas que vienen de clubes que piden justamente que les preparemos, nos exigen rendimiento. Entonces, no hay descanso realmente. Pero a eso, ¿qué buscas, profe? Cuando llega un atleta junto a vos, ¿verdad? Bueno, profe, quiero entrenar contigo, ¿verdad? ¿Qué es lo que más buscas, profe? ¿Rendimiento, técnica, disciplina, adaptación? ¿O todo eso conjugado al trabajo? ¿Cómo es? Que sea entrenable es lo primero. O sea, de hecho que nosotros, los atletas que vienen junto a nosotros normalmente ya son recomendados de nuestros atletas. Nosotros no hacemos de forma abierta la petición de vengan a entrenar con nosotros, ¿verdad? Porque realmente es un compromiso demasiado grande y cuando vienen atletas, normalmente son recomendados porque ya saben cómo es nuestro sistema de trabajo. Entonces, el que nos recomienda ya avisa, bueno, así es el sistema, te vas a poder someter, el entrenador es así, es muy exigente, hay mucha presión, no vas a poder hacer por hacer las cosas, o sea, vas a tener que someterte 100%. Entonces, ahí el atleta viene y te dice, profe, estoy dispuesto a hacer lo que vos digas. Para que me prepares. Porque ahí va también la importancia del profesionalismo del entrenador, claro. Porque muchas veces hay personas que de repente se hacen llamar entrenador, ¿verdad? Y uno, yo no puedo tener un mismo plan que vos, ¿verdad? Entonces, o que otra persona que está llegando. ¿Y cómo manejas eso, profe? ¿Cómo se maneja? Porque yo no puedo tener, como te digo, un mismo plan que otro que ya está corriendo hace 3 años. Sí, de hecho que en cierta parte depende del objetivo de cada atleta. Normalmente nosotros hacemos evaluaciones y si hay atletas de un nivel promedio donde pueden ayudarse en los entrenamientos y coinciden en ciertas competencias, que la mayoría corren solo trail, ¿verdad? Y todos corren los mismos campeonatos, entonces se ayudan. ¿En dónde está la diferencia? Que cada uno tiene un ritmo de trabajo. ¿Y cómo sacamos esos ritmos? Con test. Con test de BAM o si no con test ya sean distancias de 3.000 metros, o 5.000, sea, si 2.000. Un atleta viene, sí o sí le haces un test, profe. Sí. De hecho que nosotros para someterle al atleta a entrenamiento en la pista le hacemos una evaluación. Nosotros tenemos pocos atletas entrenando en la pista acá en Asunción porque a muchos les cuesta venir a Asunción. Pero de hecho que el atleta para poder entrar en la pista es sometido a un test. Y ese test, si no llega a una marca promedio, el atleta no accede a pista con nosotros. Porque si no vamos a tener 50 personas en la pista y va a ser ineficiente mi trabajo y es innecesario también. Porque claro. le cuido al atleta también. Un atleta que aún está con sobrepeso, un atleta que aún no tiene la base y las condiciones físicas promedio para hacer trabajos de mucha intensidad, que para eso se usa la pista, no accede. Nosotros tenemos un promedio de 7 minutos 30 en 2.000 metros en hombres
Si no llega a ese ritmo, a ese tiempo promedio, no accede a la pista hasta que la hagamos mejorar lo suficiente. Y en mujeres, un promedio de 8 minutos, 2000 metros. Teniendo en cuenta eso, nosotros tenemos 50 atletas en Asunción, ejemplo. Le hacemos el test a todos y de ahí sacamos como un filtro. Bueno, ustedes acceden a la pista, se ganaron ese lugar, los demás tienen que seguir trabajando en pos de mejorar. Y eso le obliga también a ellos a crecer. Porque si nosotros permitimos todo y aplaudimos todo como si fuese que está bien, entonces no estamos formando el carácter del atleta. Estamos formando muchas cosas, como dice nuestro lema, forjando campeones. Y si vos estás aplaudiendo cualquier cosa y cualquier resultado como un buen rendimiento, entonces no estás formando ese carácter y superación también en la persona. Tiene que querer superarse, ¿verdad? Claro, porque es importante eso, profe, porque por más de que uno arranque y diga, bueno, yo no quiero ser un atleta elite, ¿verdad? Sí. Pero también esa formación y esa disciplina le va a ayudar a esa persona también a mejorar, ¿verdad? Sí. No precisamente uno para ser atleta elite, ¿verdad? Sino para que te vaya también marcando esos pasos, esos inicios que vos tenés que dar y tenés que superar ciertas etapas para poder crecer. Totalmente. Y es lo que más cuesta. Es lo que más cuesta hacerle entender eso al atleta, porque el atleta muchas veces quiere todo rápido. Ya quiero hacer entrenamiento de pista, quiero ya hacer una ultra, quiero hacer tal cosa. Y realmente hay procesos. Y cuando el atleta esté preparado y sus condiciones físicas estén dadas, el atleta va a ir evolucionando, va a ir creciendo. Un atleta para estar a un nivel competitivo lleva por lo menos de 3 a 5 años. Nosotros tenemos atletas ahora que llevamos entrenando hace años, ¿verdad? Pero están todavía en su nivel base. O sea, los mejores atletas que tenemos todavía no están en un alto nivel para mí, sigue siendo muy bajo. Realmente el nivel que yo aspiro para el trail a futuro tiene que ser un promedio muy alto, que es para lo que aspiramos, ¿verdad? Tenemos la gente que está encaminando ahora a futuro, que son los referentes que tenemos, que son atletas profesionales muy buenos, atletas de elite. Pero nosotros tenemos que pensar como equipo nacional, no depender solamente de 2, 3, 4 buenos, sino que de que todo el equipo sea bueno. Entonces, para eso tenemos que tener un sistema de trabajo que de aquí a unos 5, 7, 8 o 10 años nos den la mejor camada de atletas en la modalidad que nunca antes haya tenido como equipo. Hablo como equipo para que nadie se afecte con esto que estoy diciendo, pero otro de los motivos por el cual yo me estoy enfocando mucho en la modalidad es porque podemos formar cada vez mejores profesionales si es que trabajamos en equipo y nos enfocamos en querer mejorar la modalidad. Profe, y técnicamente te pregunto y hablando, ¿verdad? ¿Hay diferencia en la preparación para un atleta que hace trail y un atleta que hace pista, asfalto, ¿verdad? Porque ahora vemos muchísimo, el trail está en su auge, todo el mundo lo hace, ¿verdad? Y hay esa diferencia, si nos habla un poquitito en la preparación para un atleta de trail y uno de ruta, de asfalto, como lo quieras llamar. Sí, importante pregunta. De hecho que la especificidad del deporte siempre va a ser que vos seas mejor en algo. O sea que si vos querés ser tenista, tenés que dedicarte 100% al tenis, ¿verdad? Si querés ser nadador, te tenés que enfocar 100% en esos trabajos, ¿verdad? O sea, no hay secreto. Pero van de la mano. Para mí van de la mano lo que es... se entrenan prácticamente las mismas capacidades, pero el enfoque es diferente cuando vas a correr en montaña o en trail, porque tu enfoque va más dirigido a ciertos trabajos. Y cuando querés buscar marca en pista o en ruta, tenés que enfocarte 100% en eso, porque el trail lastima mucho. El trail nos golpea mucho, el trail tiene una exigencia física muy superior, ¿verdad? En donde le lastimas a un atleta subiendo un cerro si tenés que buscar una marca de 5000 en pista, por ejemplo. O querés que mejore su marca en ruta, o querés buscar un récord nacional o lo que sea. No le puedes estar tirando en el cerro si vos querés que él te busque una marca en ruta o en pista. Pero, ahora sí, atletas que se formaron de la calle y de la pista tienen una capacidad muy superior en su mayoría a los que corren solamente trail. ¿Y cuánto pesa eso, profe? La preparación física, bueno, ¿y cuánto pesa la preparación mental en el trail, verdad? Porque en el trail hay facetas y distancias que es mucho mental también. De hecho que hay un factor muy importante también, no solamente en lo físico, sino en lo mental. Cuando vos estás
corriendo sobre todo una larga distancia, el cuerpo llega a un límite, un estrés demasiado grande y te pide parar. Como todo, ¿verdad? La distancia más corta es más pasable porque llega como sea, pero cuando te vayas a distancias más largas, considerables, obviamente entrenar la mente es importante. O sea, vos tenés que aferrarte a un deseo de ¿cómo te digo? Un deseo de querer terminar la carrera, de superar ese obstáculo, ese miedo, ese que el cuerpo te pide parar, y eso se entrena también. O sea, sí. La tolerancia al dolor se entrena, es también entrenable. ¿Y cómo entrenas eso? Bueno, en los entrenamientos largos, entrenar sobre fatiga, en donde ya no tenés ganas y tenés que salir a entrenar y tenés 3 horas o 4 horas de cerro y ya van 2 y ya querés irte nomás a tu casa. Bueno, eso se entrena para que el día de la carrera vos esa frustración ya puedas superar con más facilidad, ¿verdad? Cuesta muchísimo, pero aferrarte a ese objetivo de querer completar y a ese objetivo personal que tenés de superación va a hacer que pase ese obstáculo de bloqueo mental que muchas veces te limita también. Sí, la importancia realmente de estar bien preparado, al menos en el trail mentalmente, sí, es fundamental. Sí. ¿Y cuáles son esos errores que vos le decís? Bueno, estos errores no hay que cometer a los corredores que quieren el resultado todo rápido, ¿verdad? Y uno siempre comete errores como correr cada domingo, competir cada domingo, que decís, mira, corro cada domingo y voy a mejorar. Sí. Pero tampoco es así, ¿verdad, profe? Sí, obviamente depende mucho. Cada entrenador se respeta la forma, su metodología de trabajo, ¿verdad? Pero el mío al menos es que en lo posible el atleta se enfoque en el único objetivo que es importante, que es el crecimiento. Si van a haber fechas importantes, el atleta tiene que reservarse esa energía, ¿verdad? Justamente la otra vez tuve un inconveniente con un atleta porque tenía entrenamiento hasta el sábado y terminó su fondo el sábado, y el domingo salió y hizo un 10 kilómetros a umbral muy cercano a su ritmo ya de competencia. Y le dije, ¿por qué hiciste eso? Estaba estresado y salí a correr. Sí, pero no saliste a correr, saliste a competir. Esos son ritmos de carrera. Uno puede tocar esos umbrales porque se te da la gana. O sea, y tenemos una competencia cercana y vos quemaste un cartucho hoy. Puede ser que tu rendimiento se vea afectado, no hoy ni mañana. Se va a ver afectado o la otra competencia o en unos días más por el estrés que genera. Vos le sometés toda la semana de entrenamiento y el atleta muchas veces quiere hacer por hacer nomás las cosas, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay que saber poner un freno de mano, someterle al atleta, sobre todo importante este punto, enseñarle al atleta, educarle a lo que tiene y lo que no tiene que hacer para que él también pueda cuidarse a futuro, ¿verdad? Y bueno, profe, antes de seguir, queremos mencionar y agradecer a nuestros amigos de Vitamarket, que nos acompaña acá en ApoRun, y a cientos de deportistas con suplementación y nutrición deportiva para cada entrenamiento y competencia. Si buscas mejorar tu rendimiento, pasa por Vitamarket y encontrar todo lo que necesitas para alcanzar tu próxima meta. Así que un saludo a nuestros amigos de Vitamarket. Y bueno, seguramente también vos, profe, si bien tu lado es preparar, entrenar, forjar atletas, obviamente también seguramente le da unas recomendaciones en la parte de alimentación, ¿verdad? Sí, totalmente. De hecho que van de la mano. Si bien la preparación física general y los entrenamientos específicos hacen que el atleta pueda pulir cada vez más sus capacidades, es indiscutible que necesita el atleta ese soporte nutricional, sea en competencia o en el día a día, en trabajos intensos. Eso le ayuda a la recuperación, le ayuda a poder ser sometido a altos grados de fatiga y pueda sobrellevar esa fatiga, ese estrés acumulado. Entonces es imposible no hablar de lo que es la nutrición deportiva o la suplementación. Bueno, complementación, nada suple a la alimentación, son complementos, ¿verdad? Es importante. Sin eso es difícil llegar realmente a altos niveles. ¿Y cuáles son para vos, profe, las características que tiene que tener un atleta para llegar a lo más alto? ¿Cuál es el punto así más fuerte que tiene que tener? Seguramente hay muchos, pero si mencionas algunos. Bastante. Primeramente, ser entrenable, ¿verdad? Como mencioné ya varias veces en el programa, ser entrenable, también lo que preguntaste hace rato, tiene que someterse
someterse a lo que es el estrés, someterse a lo que es la carga de entrenamiento de forma gradual, ¿verdad? Llegar lejos o apuntar al alto rendimiento depende de todo lo que vos hagas de forma constante durante mucho tiempo. El atleta que llega a tener resultados en lo deportivo llevó muchos años de preparación, muchos años de enfoque, repetición y repetición y repetición. Todo es repetición, ¿verdad? Pero la idea pues es que el atleta vea a corto y a largo plazo su rendimiento, que vaya avanzando de a poco y también saber lidiar con la frustración, porque el atleta que quiere todo rápido, como estábamos hablando recién, quiere todo rápido, quiere salir a correr, quiere hacer fuerte todas las cosas, no va a llegar. No va a llegar por más que quiera, ¿verdad? Y otra cosa también es forjar carácter en el atleta. Y profe, ¿qué aprendiste así también de tus atletas así a lo largo ya de este tiempo que vas entrenando atletas, todo tipo de personas, ¿verdad? Y obviamente eso también te deja alguna enseñanza. Sí, de hecho que cada atleta es un mundo. Vos cuando adoptás un atleta, realmente yo digo adoptar Claro, porque uno hay que mirar también el lado humano, profe. Sí, de hecho que, mira, nosotros tenemos atletas que, así como le invitamos a prepararles, ¿verdad? Tratamos que aprendan también a convivir, ¿verdad? Ese trabajo en equipo, ese no es que le traemos, vengan todos y se arma un quilombo y hacemos cualquier cosa, no. Tratamos de que sean un equipo de trabajo. Como siempre digo, el trabajo en equipo va a hacer que nosotros crezcamos Como una a futuro. familia, profe. Claro. Porque si bien el entrenamiento hay que hacerle con la mayor seriedad posible, también tiene que haber ese ambiente de compañerismo, Sí. de familia, ¿verdad? Como decirte, ver el lado humano también del atleta, su día a día. Vos Sí. acompañás mucho a los atletas también, eso está bien, profe. Veo que otros entrenadores también lo hacen. Sí. Y yo digo que para el atleta es muy importante también el acompañamiento de su entrenador. Sí, y claro, totalmente. O sea, siempre aprendemos de todos. O sea, uno nunca tiene la realidad o la verdad sobre todas las cosas. O sea, que yo también aprendo a través de ellos a gestionar mis propias emociones. Porque realmente hay atletas que te vienen con cada cosa, con cada salida, con cada problema. Vos tenés que saber sobrellevar eso. O sea, no es solo Que no tirar es fácil y son varios. Sí, sí, son varios. No es solo tirar planes. No es solo tirar planes. El atleta que llega a evolucionar en un alto nivel competitivo es porque supo lidiar con todos esos problemas, pero a través de eso tuvo un profesional que le supo guiar también para que logre, porque si no, difícilmente se llega. Muchas veces hay que mimarle también del lado humano. Y claro, o sea, imagínate, nosotros tenemos atletas que trabajan en construcción y son referentes, campeones nacionales. Trabajan en Como construcción. nuestro amigo Amado Cáceres. Amado Cáceres, Fernando Cabrera. Son atletas, tenemos atletas que trabajan, qué sé yo, de mozo, la noche, la madrugada, trabajan en construcción, son referentes hoy en día. Entonces, están sometidos a un estrés muy grande todo el tiempo, laboralmente y capaz en otros factores también. Entonces, vos no le puedes dar palo y palo y palo todo el tiempo, ¿verdad? No es lo mismo una persona que va a la oficina, se sienta, está en el aire con la computadora y vuelve a su casa y tiene todo servido, a que alguien que está de sol a sol y madruga. Y entonces, justamente tenemos un caso muy importante de un atleta nuestro que trabajaba hasta largas horas de la noche. Estas cosas cuento así de forma abierta para que sepan un poquito también. Y trabajó hasta las largas horas de la noche. ¿Y qué hizo el atleta? Se fue y durmió en la gradería. Y se fue y durmió en la gradería porque ya no quería volver a su casa y tenía que volver para las 6 de la mañana a correr 5.000 metros. Y bueno, y ese día él se fue y corrió y salió campeón de los 5.000 metros. Imagínate. Corrió en 16 minutos y algo. O sea que al final... Y esos son historias reales, profe, Son que, historias, que sí. pasa y que por eso nosotros justamente queremos aprovechar estos espacios para contar y decir también que tenemos realmente atletas de nivel que muchas veces también uno tiene que trabajar porque no vivimos de esto, ¿verdad? Y hay valores, pero la importancia del acompañamiento del entrenador, de un profesional que esté preparado, que le haga un seguimiento. Eso uno y otro, el factor, para mí muy importante, el factor recompensa. El factor recompensa, no sé si muchos aplicarían o no esto, pero yo sí lo hago. Yo le capto a los atletas y a medida que van evolucionando, yo, ¿cómo se dice?
les exonero la mensualidad. Y tenemos un promedio de 15... Que es un punto muy importante también de destacar de vos eso, profe. Sí. Tenemos un promedio de 15 atletas de que son exonerados de ya años y años. Y cada año le exoneramos porque en cada año ellos muestran rendimiento y mejora progresiva. Claro. Si tenemos atletas que van teniendo un rendimiento cada vez superior, vamos incluyendo uno y otro. O sea, tenemos un parámetro como para medir realmente si son atletas merecedores. No solamente que tengan buenas marcas, sino que sean buenas personas, ¿verdad? Entonces le damos como un premio, ese factor motivacional. Bueno, valoramos tu esfuerzo y te vamos a becar. ¿Qué suma? Suma, y ayuda, suma. Claro. 15 atletas becados, promedio tenemos. Entonces, creo yo que ese factor premio es importante. Y nosotros formamos atletas sin que hayan corrido ni 5 kilómetros en su momento y ahora son de lo mejor que hay en la modalidad. Y son atletas que son becados desde que empezamos a formarles. O sea que el objetivo no es solamente hacer un negocio de esto, sino que formar verdaderos profesionales para el futuro en la modalidad. Totalmente, profe. Y bueno, hablemos un poquitito, y yo te quiero preguntar a vos, profe, más adelante vamos a hablar de lo que es la selección nacional, ¿verdad? Pero ahora la pregunta que te quiero hacer, profe, el trail nacional, el trail paraguayo, para vos, ¿en qué nivel estamos? Hablo a nivel Sudamérica, ¿verdad? Porque Sí. a nivel mundial, lejos, ¿verdad? Pero hablando a nivel Sudamérica, ¿cómo vos le ves al trail paraguayo? Bueno, para mí el trail nacional ahora está en su mejor etapa. En su mejor etapa a nivel competitivo, en cantidad de atletas de buen nivel promedio. Se tuvo siempre buenos atletas, pero no en cantidad. Ahora tenemos más en cantidad porque el sudamericano pasado llevamos 40 atletas. Y fueron 40 que nos costó un poquitito en cierta parte de la selección porque había mucho recambio, había muchos atletas a nivel promedio, las carreras se cierran muy apretadas últimamente todo, o sea, el nivel creció muchísimo hace unos años y a nivel Sudamérica... Cada año crece más el nivel. Sí, y a nivel Sudamérica le tenemos a la mejor atleta referente de Sudamérica, ¿verdad? Que Claro, sería Rocío, la atleta del profe Cristian sí, también. totalmente. Pero, como te digo, vos le ves de esa tu perspectiva, ¿verdad? Y muchas veces decimos y hablamos, bueno, en Paraguay no tenemos montaña, ¿verdad? ¿Cómo entrenamos? ¿Cómo hacemos? ¿Influye eso, profe? ¿Influye en el rendimiento, en el desempeño, en el crecimiento? Si nos guiamos por lo que son los resultados actuales, le tenemos a la campeona, ¿verdad?, de la modalidad Classic sin tener montaña. Que es Rocío, ¿verdad? Sin hacer una etapa de altura, sin mejorar ciertas condiciones. Entonces, obviamente Rocío es una atleta distinta. No quiero tampoco hablar demasiado porque obviamente tiene su entrenador, pero partiendo de la base como parte del equipo nacional de trail, No, claro, ella es nuestro ejemplo a seguir, sí, ¿verdad? Que de hecho vamos a hablarlo Sí. en un rato de Sí. eso, profe, lo Sí. que es la selección nacional, ¿verdad? Porque sos entrenador de Sí. la selección, ¿verdad? Sí. Pero haciendo nomás un desglose así Sí. y hablando un poquitito, porque uno también necesita esas herramientas Sí. como para entrenar, pero hay también, profe, acá para entrenar y para prepararse. De hecho que sí, o sea, ya se demostró que se puede. Si países que viven y se despiertan en montaña, podemos competir contra ellos, es porque se puede, ¿verdad? Solamente que hay que hacer el camino para ello, o sea, ese es mi objetivo también como entrenador, ¿verdad? Preparar a atletas para el futuro, para aquí a unos años venideros, ¿verdad? El trail está ahora en su mejor momento, pero tiene que ser aún mejor a futuro. Atletas que ya en unos años ya no van a estar compitiendo en el alto nivel, tenemos que tener buenos recambios. Entonces, que a nosotros nos sirve ahora, todo lo que estamos haciendo y todo lo que se logró es lo que a nosotros nos da como resultado de que estamos en algo bueno para el futuro de la modalidad. ¿Y qué aspectos técnicos decís que necesita el corredor, la corredora paraguayo para mejorar? ¿Se está haciendo bien, correctamente los entrenamientos, las subidas, las bajadas? Porque todo eso hay que entrenar. De hecho que sí, de hecho que se entrena. Si no entrenan eso, no van a tener el nivel que tienen. Cada entrenador tiene su metodología y se respeta, ¿verdad? Pero obviamente nosotros también vemos
o sea, todo se sabe hoy en día de cómo se preparan los atletas, porque todos tenemos un vínculo muy cercano, porque la modalidad es muy chica acá todavía, pero sabemos, vemos por las redes cómo se preparan, inclusive nosotros mostramos cómo nos preparamos, los demás entrenadores con sus atletas, cómo se preparan. O sea, todos tenemos como un margen de preparación casi igual, ¿verdad? Entrenamientos técnicos, subidas, bajadas, entrenamiento de pista, donde entrenamos el VO2, el VO2 Max, entrenamos lo que es los ritmos, las intensidades, entrenamos cambio de ritmo, entrenamos ir al cerro, subidas, bajadas, terreno técnico. De hecho que cuando uno tiene ya cuál es el objetivo del atleta y cuando se sabe la estadística también de cada competencia, ahí uno empieza a poner marcha. Saber cuánto tiene de altimetría cada competencia y te vas preparando. Tenemos que ir sabiendo cuánto va a tener de altimetría cada distancia en el mundial, por ejemplo. Y cosas así, o sea, vos ya le encaminás al atleta. Sí, ¿qué decís, profe, que nos falta como país para dar ese salto, para dar ese siguiente paso? Bueno, a mi criterio, que aprendamos a trabajar en equipo. O sea, que juntarnos más, porque se ve el resultado de los atletas, pero es fruto del trabajo de los entrenadores. Pero ¿qué hay más allá? No tenemos una organización responsable para el crecimiento o para el respaldo del atleta, en donde el atleta se sienta sostenido por una entidad que le ayude a crecer. Entonces, lo único que nos queda es esperar que en algún momento mejoren esas condiciones para el atleta, seguir haciendo nuestro trabajo como se pueda o ver la forma de que podamos ser más unidos entre clubes para crear algo que nos ayude a potenciar más también a los atletas en cuanto a apoyo. Claro. En cuanto a apoyo, eso es lo que falta. Porque el problema, decir, profe, que no es la preparación, tampoco infraestructura. No. Yo diría más, no sé si vos pensás la parte económica, el acompañamiento de la federación, qué sé yo, ¿verdad? Sí. Cosas así. De hecho, que en cuanto a preparación, hacemos todo lo humanamente posible. No podemos traer una montaña al país para que entrenen, porque al final vamos a tener el tema del oxígeno otra vez, que tenemos que estar en altura y acá no existe altura, ¿verdad? Entonces tampoco es eso. Hay que ir afuera y va a ser imposible sostener una preparación en la altura a los atletas. Entonces al final lo que nos queda es darle el soporte técnico, todo lo que se pueda, humanamente posible con lo que tenemos, pero aparte de eso, que el atleta tenga ese acompañamiento de las instituciones correspondientes. Y eso es lo que todavía estamos en déficit, ¿verdad? Todavía no tenemos. ¿Y qué decir, profe? Hay diferencia. Bueno, tenemos muchos atletas nacionales muy buenos, pero la importancia también de ellos que se midan afuera. Claro. Vos decís que eso influye y ahí va lo que estamos hablando de repente, el acompañamiento económico, Sí. Trabajar en equipo, porque realmente uno tiene que ir a correr afuera también como para medirse. Sí. De hecho que lo hacemos, pero lo hacemos una vez al año, ¿verdad? O sudamericano o al que le toca ir al mundial. Pero con eso no es suficiente, ¿verdad? Los atletas de otros países se miden constantemente en competencias internacionales. Entonces al final ahí tenemos desventaja. Pero va a ser complicado llevarle a nuestra gente a competencias afuera constantemente. Económicamente no es rentable y poder llevarla a la altura en un campamento de altura también es costoso. Y la mayoría trabaja, no vive de este deporte, entonces tienen familia. Entonces al final se complica muchísimo poder realmente hacer una mejor preparación de la que tenemos. Y profe, ¿y qué vos desde tu experiencia, así de lo que ya vivís, ¿verdad? ¿Qué debería cambiar en Paraguay para que dentro de algunos años tengamos muchos más atletas peleando? Bueno, le tenemos a Rocío González, que medalla de oro, ¿verdad? Y muchos atletas ahí también peleando, ¿verdad? Pero, ¿qué vos decís que faltaría más para que más atletas puedan? Porque se demostró que sí se puede realmente. Se puede. Yo creo que el enfoque a lo que es, el atleta tiene que entregarse 100% a un proceso, primeramente. Porque el atleta que va a llegar al alto rendimiento a futuro tiene que tener esa capacidad de querer someterse o la intención por lo menos de querer someterse y probar el alto rendimiento a futuro, porque
Vos querés formar un atleta de mucho nivel competitivo y para eso necesitamos que se entregue al proceso. O sea, vos tenés que entregarte esto y esto es lo que vamos a hacer el primer año, esto vamos a hacer el segundo, este vamos a hacer el tercero y así en 4 años vos podés llegar a un alto nivel competitivo. La periodización del entrenamiento, o sea, no es solamente tirar un plan y entrenarle a un atleta, sino que hay que periodizar todo para que el atleta pueda llegar en unos años a eso, pero no es uno nomás, hay que hacer con varios. Entonces al final lo que tenemos que hacer ahora es juntarnos, aprender a trabajar en equipo, que ya lo estamos haciendo, ¿verdad? El profe anda con su equipo, yo con mi equipo, 12 también tiene su equipo de atletas. Al final estamos todos involucrados ahora en que queremos que la modalidad mejore y que siga creciendo. Entonces al final tenemos ese mismo enfoque en donde queremos que nuestros atletas futuros sean competitivos. Entonces trabajamos, cada grupo trabaja con su equipo de trabajo y empujamos todo al mismo lado, que es que crezca la modalidad. Claro, y se vio los resultados ahora, profe, en este sudamericano. Se trabajó en equipo y mira. Sí, se notó el resultado realmente de la preparación de todos los chicos. Yo personalmente llevé cerca de 11 atletas de mi preparación, pero eran 40. Entonces estaban distribuidos entre otros entrenadores también. Entonces al final tenemos todos la obligación como entrenadores de seguir por ese lado, de formar atletas bajo el régimen, que es apuntar al alto rendimiento. Ese es el objetivo, apuntar al alto rendimiento a futuro y encaminarle a los que realmente muestran condiciones y a los que realmente van a someterse al proceso, trabajar con ellos específicamente y mantenerles siempre en ese lugar. Bueno, seguimos compartiendo esta gran charla acá con el profe y gracias a nuestros amigos de Vita Market acompañando a los corredores antes, durante y después de cada desafío. Desde hidratación hasta recuperación. Encontrarás todo para entrenar de la mejor manera. Así que ahí un gran saludo a nuestros amigos de Vita Market, de verdad que donde uno va a encontrar lo que necesita, la suplementación y todo lo que requiere, ¿verdad? Después de un largo día de entrenamiento, de una competencia. Así que saludo a nuestros amigos de Vita Market. Y bueno, profe, seguimos con la charla. Ahora vamos a entrar en lo que es selección nacional. Ya hace un tiempo asumiste el cargo de entrenador nacional obviamente de la selección, ¿verdad? Y bueno, seguramente es algo muy importante, muy lindo para vos. Y contanos un poquitito de lo que representa estar al frente de la selección nacional, ¿verdad? Que no debe ser fácil tampoco. Y realmente es un compromiso enorme porque está en juego realmente lo que soy primeramente como entrenador, ¿verdad? Después de traer el entrenador hay una persona también. Entonces, ser el responsable, por decir así, no de la formación de todos los atletas, pero sí el responsable del equipo. Si bien varios atletas se preparan con nosotros y cada vez van a ser más seguramente, ¿verdad? También soy responsable de que, imagínate, tuvimos 7 chicos U20, ¿verdad?, que hicieron su primer sudamericano. Les llevamos, se armó un equipo, un plantel, tuvimos que hablar con sus padres, responsabilizarme yo por los chicos, ir personalmente a la casa de los padres de cada uno. Ese es un trabajo invisible que nadie ve, ¿verdad? Todo es muy lindo, 40 atletas, pero todo lo que tuvimos que pasar, ¿verdad? Se me fui hasta San Juan Misiones a pedir permiso por un chico, ¿verdad? Entonces, hablar con todos los padres fue un poco complicado. ¿Y dónde van a estar? ¿Y cuánto tiempo? Y entre que si va o no va, hacer captación de talento también para seleccionar el equipo. O sea, uno es el responsable por lo que va bien y por lo que va mal. Entonces, no es fácil. Muchas veces digo, me hubiese quedado nomás entrenando gente que está yéndome y endeudarme también detrás de esto, ¿verdad? Pero bueno, mi vocación está en esto y me entregué 100% a esto. Entonces, hago lo mejor posible, ¿verdad? Entonces, si bien estoy a cargo de toda la selección, también les acompaño, ¿verdad? Hay que acompañarle todo el tiempo, hablar con ellos, con los padres de los chicos y así, constantemente. Pero personalmente, profe, debe ser un logro muy importante para vos y un sueño también cumplido. Yo creo que es lo máximo, debe ser para un entrenador y para un atleta, representar a su país, ¿verdad? Y bueno, vos tenés el privilegio de estar ahora como entrenador, pero también ahí también vos hiciste, tú pusiste, como te digo, tu trabajo, tu empeño, tu dedicación, como estás
contando, ¿verdad? Y detrás de eso también vinieron buenos resultados en este último sudamericano, ¿verdad? Si contás un poquitito de todo lo que se pudo lograr, aparte de la medalla de oro que trajo Rocío González, ¿verdad? Sí, realmente fue muy buena, fructífera, como se dice, eh, en la mejor etapa de las competencias sudamericanas, en la que se ha participado a nivel nacional. Trajimos 4 medallas, ¿verdad? Tuvimos un tercer lugar en U20, también en Classic, como también en Long. Tuvimos un bronce y un plata, o sea que tuvimos 4 medallas por equipo, bastante interesante realmente. El equipo que se conformó de excelentes profesionales, grandes personas sobre todo también, no solamente salir a correr, sino que también son grandes personas que se ayudan entre sí. Fue un equipo bastante bueno, un equipo humano sobre todo. Llevamos todo un equipo técnico. Sí. No quiero dejarle atrás también a la NutriCloud, también a Osvaldo. nuestro oficio Osvaldo, a nuestra delegada también Lili. O sea que realmente se armó un equipo espectacular. Espectacular. Y si nos vamos netamente a los atletas, ¿verdad? ¿Cómo se arma una selección nacional de trail? ¿Cuáles son los parámetros que ustedes utilizan, que vos utilizás acá también como entrenador? Y bueno, si nos contás un poquitito de eso, cómo uno clasifica, cuáles son esos parámetros que se mide para que un atleta represente al país. Sí, de hecho que están los campeonatos nacionales en el año, que están distribuidos en diferentes campeonatos que organizan los clubes de la Federación Paraguaya de Atletismo. Se habilitó inclusive ya en esta temporada lo que es la modalidad Classic. Nunca antes se había hecho. Nosotros hicimos un evaluativo para el sudamericano de vertical. quiero decir, Sí, perdón, de vertical. vertical. Y ahora ya se hizo como campeonato nacional la modalidad vertical. Eso quiere decir que estamos también avanzando, porque de acuerdo a eso también ya nosotros vamos a preparar atletas específicos para esa modalidad, ¿verdad? Entonces, en dichos campeonatos, que son como selectivos, en parte selectivos, ¿verdad? Porque evaluamos ahí el rendimiento y vamos teniendo en cuenta. Si bien recién el mundial es del próximo año, en octubre del próximo año, ya vamos evaluando el rendimiento de este año de los nacionales, más los nacionales que vamos a tener el próximo año. Pero no solamente eso, sino que el atleta en sí, en toda la temporada, compite en los campeonatos que son de clubes. Aparte de los nacionales, también compiten, rankean en otros campeonatos en donde nosotros vamos evaluando constantemente el rendimiento que van teniendo fecha tras fecha, para también ir viendo y haciendo un seguimiento, ¿verdad? Claro, claro. Justamente eso te iba a preguntar, profe. Una vez que un atleta es convocado, ¿verdad? ¿Cómo es el seguimiento? ¿Cómo se le hace el seguimiento, el proceso, el acompañamiento? ¿Cómo es eso? Sí. Para mí, a mí en lo personal, yo me baso mucho en los resultados constantes de cada atleta. Evalúo todo el rendimiento en relación a los atletas que son ahora mismo lo que tenemos como equipo nacional, ¿verdad? Cada fecha de campeonato nacional, que son vertical, short, long, classic y U20, ¿verdad? Sobre todo los U20, imagínate los U20 para el próximo año, ya algunos ya no van a poder correr No como van a poder U20. correr. Entonces nosotros tenemos que estar preparando ya ahora chicos para dentro de 2 años. Y mira que los U20 medallaron por equipo en Sí, este sudamericano, sí, ¿verdad? totalmente. Que no es algo fácil. Sí. Y fue un plantel de equipo, ¿verdad? Donde un atleta tuvimos como campeón nacional de ese año anterior, y después no tuvo acompañamiento. Tuvimos que hacer una selección de talento, como te digo, y ahí completamos equipo. Ahí completamos equipo y llevamos el equipo U20. En chicas solamente pudimos tener 2, entonces no pudimos participar como equipo, pero ya estamos teniendo más respuestas, sobre todo de los clubes en dicho campeonato, en donde le inscriben a sus atletas para competir, que fue el caso de esta chica de la cima, que entró Sí, tercera. Gabriela. Entonces tenemos más recambio. Las demás también, las demás también se le va Y a tener como muy en dijiste, cuenta. profe, la importancia del acompañamiento, el equipo humano detrás de la selección, como la nutricionista, la Sí. NutriCloud, el acompañamiento del fisio Osvaldo, ¿verdad? Sí. Y hay un equipo también detrás, profe, que Sí. trabaja, ¿verdad? Sí. De Lili, por sobre todo, que Sí. es inmenso el trabajo que hace, ¿verdad? Entonces, para que la gente también sepa un poquitito que detrás de eso también hay trabajo. Sí, claro. De hecho que cuando nos fuimos al Mundial, al Sudamericano, bueno, el Mundial también, que fue en Canfram, tuvimos que distribuirnos
entre todos para poder estar en los puestos de avituallamiento. Entonces, una sola persona no puede, necesitamos más gente que nos haga el acompañamiento con los atletas para hacer el cambio, para llevarles sus cosas, para darles sus alimentos que tienen ahí en cierta distancia. O sea, tenemos que distribuirnos en todo. O sea, tenemos todo un día de acompañar a los que corren larga distancia y tenemos que distribuirnos con los que vamos como acompañantes del equipo técnico, nos distribuimos. Y bueno, ahora, profe, ya pensando en el Mundial de Sudáfrica 2027, seguramente ya con la cabeza puesta en eso, ¿verdad? Y también ahora los campeonatos, esto que pasó, las fechas clasificatorias, calificatorias, mejor dicho, ¿verdad? Y bueno, ya cómo se planifica ya lo que es ya el 2027 para el Mundial. Sí, de hecho que aún no tenemos, ¿verdad? Estaba hablando justamente con nuestra delegada, aún no tenemos lo que son los informes técnicos de lo que va a ser el evento y demás, como para poder ir sabiendo ya en base a eso, ¿verdad? Ya tenemos experiencia en lo que fue el Mundial pasado, pero todavía no tenemos cantidad de atletas que vamos a llevar, todavía no tenemos los detalles técnicos, pero sí lo que tenemos es ya, obviamente, en cuenta que vamos a ir. Sí. O sea, eso ya es inevitable, ¿verdad? Lo que hay que ir previendo es qué equipos se llevan o qué cantidad de atletas llevamos y quiénes tienen la posibilidad. Y la importancia también de que los atletas compitan en los campeonatos nacionales para que uno pueda calificar. Claro. De hecho que, aparte de los nacionales, tenemos atletas también que están afuera, que son atletas de muy alto rendimiento también, que compiten en España. Entonces, constantemente tenemos también el resultado de ellos, de su evolución, del resultado de sus competencias, que también son importantes. También formaron parte de nuestro equipo en el Mundial en Canfram. Son atletas muy buenas, entre el verticalista también, William, y las otras atletas que son de larga distancia. Entonces, la evaluación es constante. Si de repente no pueden venir a correr un campeonato nacional, evaluamos también su rendimiento en competencias internacionales. Entonces tratamos siempre de ser lo más justo posible. Bueno, en esta etapa que a mí me corresponde al menos trabajar dentro del equipo técnico, trato siempre de ser lo más transparente posible y dar la oportunidad realmente a los que hacen mérito, ¿verdad? Excelente, profe. Te agradecemos tu presencia. Yo creo que fue muy fructífera, ¿verdad? Lastimosamente por el tiempo ya se nos acaba. Y bueno, sí. Si querés dejar unas últimas palabras ya de despedida y así vamos cerrando esto. Sí, muy agradecido de vuelta por la oportunidad. Yo creo que a través de esto que vamos haciendo con la modalidad y de hecho que a través de ustedes también, que muestran todo lo que hacemos, el trabajo que venimos haciendo incansable, el desempeño de los atletas, se le va conociendo más. Abrimos puertas a más oportunidades a futuro, ¿verdad? Tenemos la esperanza de que esto podamos construir entre todos. El que está mirando ahora mismo por la televisión, ¿verdad? Que vea también de que es una modalidad que se prepara en serio, que los atletas se enfocan en esto, que quieren mejorar, que quieren crecer y que hay que apoyar a la modalidad, ¿verdad? Hay que apoyar el único camino que el atleta también pueda surgir, que el país tenga cada vez mejores representantes. Y bueno, y eso al transmitir todo lo que vamos haciendo y todo lo que es el resultado de los atletas a través de ustedes, sobre todo también, que nos dan paso a esto, vamos a lograrlo, ¿verdad? Porque no podemos pretender avanzar si es que no tenemos respaldo a los atletas. Así mismo, profe. Bueno, agradecemos tu visita, tu presencia, por compartir con nosotros de tu experiencia, tus conocimientos y bueno, espero que haya sido de valor para todos. Y bueno, nos despedimos y ya nos veremos próximamente. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau.